Dios debe hablar primero a nuestras vidas, amén. Y yo le pedí al Señor en la semana que me hablara un poco de qué podía hablar. Y yo creo que muchas veces los afanes del mundo, los afanes de esta vida, hacen que nos sesguemos un poco y dejemos de escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo. Quiere que nosotros hagamos caso omiso a esa voz que nos está diciendo cómo debemos actuar y cómo debemos vivir nuestra vida. Y el Señor me permitía y me decía que nosotros somos unas nuevas personas cuando estamos en Él. Tenemos una vida distinta, renovada. Y yo, ok, por ahí podemos empezar. Y el Señor me da un título y es: Dios nos hace nuevas criaturas. Si tiene su Biblia allí, si no, voy a leer en favor de ustedes. Si pueden acompañarme, porfa, a 2 Corintios capítulo 5, del verso 16 al 21. Yo estaré leyendo, ustedes me acompañan confirmando que lo que yo esté leyendo va conforme. 2 Corintios 5, verso 16 al 21. Leo en favor de ustedes. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No alguna, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Amén. Podemos pensar en algo nuevo o a qué hace referencia. Un ejemplo puede decir que en primera decimos que me voy a mudar a una casa nueva. Cambio de un lugar a otro. Puede ser el tema de un sinónimo, un ejemplo para algo nuevo, que es algo diferente, un lugar o una zona donde yo no conocía, pero que voy a estar en algo nuevo para mi vida. La segunda puede decir que yo estoy en una casa, pero voy a renovar absolutamente todo. Todo lo que renuevo es nuevo. Entonces, lo nuevo puede ser relacionado a ese cambio total, a una hechura que no se instauró recientemente, que se recibe por primera vez, o algo que ya es repetido pero que se renueva. ¿Qué significa ser cristiano en estos tiempos, en este mundo? Tal vez nos parezca una pregunta extraña o a veces ilógica, pero cada uno de nosotros como hijos de Dios deberíamos respondernos a esta pregunta. Si no respondemos con unas palabras, podremos responder con nuestra vida. ¿Qué significa ser un cristiano en este mundo? O la pregunta podría ser formulada de otra manera. ¿Cómo debe vivir el cristiano con base en el Evangelio y la palabra de Dios en un mundo creado por Dios, pero fragmentado por el pecado? El cristianismo, las diversas iglesias que existen, muchas veces nos presentan este estilo de vida como simplemente debemos ser la antítesis del mundo, lo contrario al mundo. Es decir, que pensamos que el cristiano debe alejarse completamente del mundo y cambiar, si es posible, el estilo de vida en el cual fuimos creados y vivimos cada día. Y tiene un poco de sentido,
si fuéramos a Génesis capítulo 3, donde nos afirma que hubo una historia donde hubo un cambio en la humanidad, donde el hombre decidió creerle a la voz extraña y cayó en pecado. Y gracias a ese hombre, todos nosotros quedamos en pecado. Pero hubo alguien que vino por usted y por mí para restaurar esa conexión y darnos vida y vida en abundancia. Ese acto de rebelión fracturó esa naturaleza divina que el Señor había puesto en la creación cuando Adán y Eva pecaron. Y este acto de rebelión fracturó esa naturaleza perfecta. Y ahora vivimos en un mundo lleno de racismo, de avaricia, de orgullo, de violencia, de enojo, de inmoralidad, donde seguramente si comenzáramos a nombrar más cosas saldrían más y más cosas, porque el mundo está lleno de pecado. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo y confesamos nuestra culpa con nuestros labios y entendemos que es de corazón, que es real, ¿cuál debe ser nuestro próximo paso? La respuesta ofrecida de lo que han sido las iglesias desde la fundación de la iglesia, por decir de las iglesias primitivas, podría decirse que es alejarnos completamente del mundo en ese sentido cultural, que yo ya no hago lo que el mundo hace, sino que yo hago lo que Dios me dice que debo hacer. Y ahí es donde me preguntaba yo, ¿qué disfrutaba yo antes cuando estaba en el mundo? ¿Qué me gustaba a mí? De pronto, no sé, música, películas, amigos, fiestas y muchas expresiones, podríamos decir, de lo que nos gustaba anteriormente. Pero si vamos a la realidad, a nuestra vida cristiana, eso ya no sería permitido, ¿cierto? Porque no es bien visto que un hijo de Dios se vea en una taberna, en un lugar donde no habita Él. Pero nosotros deberíamos entrar en esa razón de que todavía hay ámbitos en nuestra vida que debemos desechar, y no es solo el mundo, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra forma de pensar. Cuando yo pienso primeramente en mí y no en mi hermano, cuando pienso en mi beneficio propio y no en el de mi hermano. Entendemos que ese cristianismo o ser hijos de Dios nos va a ayudar a alejarnos de esas cosas que no nos van a servir y no van a testificar en cada una de nuestras vidas y no van a servir para mostrar a Cristo por medio de nosotros. Por eso Dios quiere que nosotros seamos unas nuevas criaturas. Tengo 3 puntos en esta mañana. Primer punto, es una pregunta la cual podríamos resolver cada uno, pero el Señor nos va a ir llevando a una respuesta clara. Y es cómo vivir para Cristo en el mundo. La mayoría de nosotros o de personas que tal vez estén empezando en la vida del cristiano, muchas veces no sabemos cómo vivir. Algunos pensamos que lo que mejor podemos alcanzar para la santidad es levantar una pared entre el mundo y mi vida. Nuestras vidas se caracterizan por una separación que es imposible de superar, porque estamos en este mundo y hacemos que pensemos y actuemos muchas veces como los del mundo, porque creemos que ellos allá y yo acá. Pero cuando tenemos relación en el trabajo, en el estudio, en diversas situaciones, muchas veces esas actitudes de muchas personas también se nos pegan. ¿Y dónde queda mi muro que yo había levantado con el mundo? Entonces no es solo levantar un muro, sino entender que yo debo rendirme a Dios cada día para que Él sea cambiando nuestras vidas y podamos mostrarle a Él. Y no es simplemente, ya voy a dejar de ver ese tipo de películas, voy a apartarme de esas personas que no son creyentes porque no me hacen bien para mi vida, y de pronto evitar a toda costa a tener relación con el mundo. Eso no es. Porque eso no implica que yo haciendo esto
no vaya a ser tocado por el pecado. Porque el primer lugar donde hay pecado es en mi mente. Y no estoy en el mundo. Puede que yo me meta en una cajita, pero mi pensamiento, mi mente, el músculo más complejo del ser humano, el que no ha podido ser replicado, está pecando, casi que constante, casi que en todo tiempo. Y también vemos que en las situaciones de un cristiano que estamos en el mundo, a veces es difícil diferenciarlos del mundo. No sé si les ha pasado que en el trabajo, me ha pasado a mí, donde no es que yo soy cristiano, malas palabras, actitudes que no van, envidia, y uno dice, uy, cristiano, qué pena decir cristiano, porque cómo estamos dejando al cristianismo en este mundo donde ya las personas no le creen a la iglesia. Y qué bueno sería decir, yo no soy, de mi palabra, de mi boca, que no salga que yo soy cristiano, sino que mi vida refleje que yo soy un hijo de Dios, que soy un hijo redimido. Y hay una realidad, y es que muchas veces las personas piensan que para ser o para poder vivir como cristianos en este mundo, es yo inicio mi vida en el cristianismo, me bautizo y tengo que dejar todo por el servicio. No estoy diciendo que sea mal, pero hay personas que tienen la mentalidad que de pronto se vuelven cristianos y de pronto es que en mi trabajo hay personas que no me convienen, en mi estudio no hay personas que no me convienen, yo prefiero alejarme y seguir la vida de Cristo y en el servicio. Amén por los que lo hacen, pero no siempre esa es la respuesta. Porque donde yo quiera que vaya, yo puedo ser luz en medio de las tinieblas. Porque Dios nos llama a cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, y yo aquí presente, podemos ser esas lámparas encendidas donde hay oscuridad. En un lugar de trabajo donde solo hay envidias, pleitos, discusiones, y que llegue un hijo de Dios y cambie todo, porque Dios nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. El otro punto es, somos nuevas criaturas para crear. La verdad es que muchos de nosotros a veces no preferimos hablar esto, preferimos alejarnos de las cosas del mundo, sentirnos un poco más santos, y pues eso nos haría sentir más fácil para alcanzar esa santidad por medios de actos simples como no ver ese tipo de películas, canciones, X o Y, y quitarnos esos ídolos que muchas veces tenemos, la televisión, el celular. Pero la vida cristiana es mucho más que alejarnos de esas cosas. Y si somos más realistas, creo que sería casi imposible escondernos de ese mundo, porque estamos en él. La vida cristiana es mucho más de lo que hacemos los domingos en estas cuatro paredes. Fuimos creados para que muchas personas lleguen al evangelio. Fuimos recreados, hechos nuevas criaturas para proclamar las buenas nuevas de rendición a Cristo Jesús. El Señor te hizo nuevo, te hizo apto para Él, pero no solo para quedarnos ahí, sino para mostrarlo a Él, para mostrar el amor que tiene con cada uno de nosotros, para mostrarle lo bueno que es Él con cada uno de nosotros. ¿Y cómo se logra eso? Predicando el evangelio de Dios. Y no hablemos lo literal de salir a la calle, entregar un volante, también está muy bien, pero a veces mis acciones, lo que yo hago, como yo me comporto, demuestro que en mí hay algo distinto, porque yo estoy siendo el reflejo del Padre y de lo que Él es conmigo. Cuando yo reflejo eso, este es como, tiene como algo raro, como algo diferente. ¿Será que es como cristiano? Y no Él, es que yo soy cristiano, y estamos haciendo actos indebidos. Las buenas nuevas son mejores y muchas veces tenemos que entender que el evangelio es la mejor noticia para este mundo, solo porque nos da esperanzas para esta vida. Y si llegásemos a morir, después de la muerte también. Nos da esperanzas porque en este mundo en el cual vivimos está más que perdido, solo se ve destrucción. El evangelio nos transforma
en personas que transformamos nuestro entorno. El evangelio no es solo para mí, es para todo aquel que me rodea. Ese evangelio debe transformar nuestra vida y nuestro entorno. Y eso lo entiendo porque Dios comienza a hacer cosas nuevas en mi vida y todas son hechas nuevas por Él. Y el tercer punto es, si Dios hace todo nuevo, tú eres una nueva creación. Este punto es el que más me agrada a mí, porque el Señor veía unos videos de cómo Dios, desde la ruptura de Adán y Eva, ha tratado de restablecer ese vínculo con el hombre. Desde ese principio que se rompió a causa del pecado, esa relación que se fragmentó gracias a la desobediencia del hombre, pero Dios no podía quitarlos del mundo porque las consecuencias serían mayores. Esto lo podemos ver, asimilar con el trigo y la cizaña. Si quitaban la cizaña, quitarían el trigo. Por eso no nos puede quitar del mundo. Pero aún vemos a un Dios que siempre se ha mostrado como ese Dios amoroso que nos busca y que quiere cambiarnos siempre. En griego existe una palabra zoe, Z-O-E, zoe. Esta palabra tiene significado de vida. En su forma es la más pura y más plena. Zoe, significado vida, que en su forma es la más pura y más plena. Lo que trasciende lo biológico, no es la vida que tenemos actualmente. Es lo que es calidad y no duración. Nuestra vida tiene un inicio, pero no tiene un fin. Zoe, lo que es vida, no tiene tiempo. Adán y Eva, después de haber pecado, seguían vivos. Y qué raro, porque el Señor dijo que si comiere de ese fruto, ciertamente morirás. Génesis 2, verso 7. Leo en favor de ustedes. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el hebreo bíblico, aliento de vida se traduce como Nishmat Shayim. Este significado es en plural, no es singular como lo leemos al castellano, aliento de vida. El Nishmat Kayim en traducción sería alientos de vida, no singular. Lo que Dios sopla en ese momento al hombre es algo desbordado, es vida desbordada, la naturaleza de Dios entrando al hombre. El hombre recibe la vida muy diferente a un animal. El hombre recibió vida de una vida de fuente específica, el aliento de Dios. Y aquí es donde entra Génesis 3, porque el Señor ya le había dicho que no podía comer porque moriría y él moriría y el hombre desobedeció. Pero ellos siguieron respirando y hasta la actualidad sigue la raza humana. ¿Por qué la Biblia menciona que si ciertamente pecaban, morirían? ¿Qué fue lo que murió? Se separó esa conexión con la fuente de vida y el acceso a la Zoe, a la vida plena, a esa vida desbordante, dado que el hombre eligió otra fuente de conocimiento que fue, voy, tomo de este fruto, lo como, y que no era la vida plena o ese Zoe. La vida del hombre siguió funcionando, pero la vida que hace que nuestra vida valga la pena se perdió y se desvaneció. Pero vuelvo e insisto, desde el Antiguo Testamento nos muestra un Dios piadoso
y amoroso, porque es Él buscando restablecer esa nueva conexión. Y hay 3 puntos muy importantes acá. Primero, el tabernáculo. Éxodo 25, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En el tabernáculo, Dios queriendo habitar en medio de su pueblo. ¿Quién lo hacía? Dios. Dios buscando siempre restablecer esa conexión con el hombre. Segunda de Crónicas 7:16 dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté llena, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí siempre. En el templo, Dios queriendo estar presente en medio de su pueblo. Y en cada profeta, su palabra estaba presente para el pueblo. Teníamos un tabernáculo, un templo, y después teníamos a hombres que traían palabra de Dios al pueblo. Dios presente en el Antiguo Testamento a cada una de las personas de su pueblo. Si me acompañan por favor a Ezequiel 37, verso 1 al 9. Leo en favor de ustedes. Ezequiel 37, verso 1 al 9 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dicho Jehová el Señor, espíritu en mayúscula. Espíritu Santo, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí se menciona los huesos secos, pero no hablan literal a huesos secos. Es como se veía un pueblo sin vida, devastados, acabados y sin sentido. Se ve en la parte final de este verso donde aparecen los tendones, la carne, formación natural humana, pero no había algo importante, y era el Zoe, la vida plena, el Espíritu de Dios en medio de esos huesos. Podrían tener forma, nosotros tenemos forma, somos humanos, tenemos piel, tendones, pero si no le creemos al Hijo, no tendremos vida plena. Y el Señor viene y sopla ese aliento de vida, como lo veíamos en Génesis 2. Él sopló aliento de vida, una vida abundante.
Ezequiel nos muestra lo grande que puede ser Dios, y en la vida hay cosas irrecuperables, pero Dios puede hacer lo imposible por recuperarnos, por salvarnos, tanto así que envió a su propio Hijo para que nosotros fuéramos restablecidos, reinjertados, donde esa conexión que se perdió allí en el Edén, por su gracia, hoy esté restablecida. Su intención, la del Padre, siempre ha sido estar en medio de nosotros. Porque aunque nosotros desobedecemos y desobedecimos por causa de un hombre, por un hombre perfecto, puro y sin manchas, entró nuestra salvación y nuestra gracia a nuestras vidas. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. El Zoé es vida, vida desbordante, vida en abundancia. Jesús vino a restaurar todo lo que estaba perdido en tu vida. Y esta palabra vuelve y nos muestra lo que es Zoé, esa vida plena en abundancia, desbordante. Juan lo plasma como ese Zoé porque es lo que Dios es para nosotros, vida en abundancia. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló. Dios, antes de irse, deja el Nisham Chayim, vida, el aliento de vida. El Señor vino, murió, resucitó. Y antes de irse, cumplió su promesa: darnos vida eterna. No se fue sin volver a dejar ese aliento de vida en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo en medio de nosotros y restauró lo que se había perdido. Qué tan importante es entender que cuando mi vida es nueva, es hecha nueva, yo debo vivir para Él. Jesucristo es la fuente de nuestra vida. Puede que anteriormente nuestra vida era mala, vana, pero Dios cambia nuestras vidas, le da ese sentido, ese Zoé, la vida plena a nosotros. Puede que en este mundo existan personas vivas, pero no tienen la vida plena, ese Zoé, y están separados. Y puede que hoy personas naturalmente estén muriendo, decayendo, con enfermedades terminales, pero están aferrados a esa vida eterna. Y es la mejor, porque es la fuente de vida, la cual que cuando nuestra vida perezca, tendremos una vida juntamente con Él. Dios no ve tu pasado, Dios ve una nueva criatura, porque Dios hizo lo imposible para que tú y yo hoy seamos esas nuevas criaturas y podamos mostrarlo a Él, a la fuente de vida plena. Dios desde el principio mostró y quiso siempre restablecer esa conexión. Antes de irse, de ascender de nuevo al cielo, Él volvió y la restableció, lo que estaba perdido. Y las diversas circunstancias que yo vivía en la semana, decía: Señor, a veces esas pequeñeces me hacen olvidar de lo que tú has hecho en mi vida, de que me has hecho nuevo, de que por difícil que sea la situación, tú estás conmigo, me vas ayudando. Pero a veces inclino mi oído a mi problema, al mundo, a lo que me ofrece, y no veo que todo lo que ha hecho Dios desde el principio hasta este momento es gracias a usted y a mí, para que hoy tengamos vida plena, vida en abundancia. Porque podríamos estar vivos, pero sin esa Zoé no tendríamos razón de ser. Y las circunstancias que vivimos a diario muchas veces quieren inclinarnos o dejarnos a un lado de lo que Dios quiere. Pero por imposibles que parezcan, creemos en un Dios de lo imposible.
A veces yo no creo que mi sanidad pueda darse. A veces no creo que mi economía pueda mejorarse. A veces no creo que mi relación familiar pueda mejorarse. Pero creemos en un Dios que resucita muertos. Creemos en un Dios que levanta al paralítico. Creemos en un Dios que dio la vida por usted y por mí para que hoy estemos aquí. Si yo le creo a la palabra, ¿por qué no creo que me puede hacer a mí las cosas? Si yo no le creo a ese Dios que me hizo nuevo, ¿en qué estamos? El Señor quiere que nosotros lo mostremos a Él y seamos nuevas criaturas para gloria y honra de Él. No para que yo sea vanagloriado, sino para que Él sea glorificado en medio de su pueblo. Dios nos hace nuevas criaturas. Dios, tú eres el templo de Él. Tal vez hemos llenado nuestras vidas de muchas cosas, nos hemos cargado con cosas que ni siquiera debemos llevar, pero Él viene y limpia, cambia, transforma. ¿Qué depende de nosotros? Que nos dejemos transformar por Él, que nos dispongamos y que Él haga como quiera, porque Él nos da vida y vida en abundancia. Yo le invito a que cierre sus ojos allí donde usted está. Si se quiere poner en pie, lo puede hacer. Señor y Dios, hoy te doy gracias porque tú eres bueno, Rey amado, y porque tú hablas a mi vida primeramente, donde tú nos has hecho nuevas criaturas, bendito Salvador. Nos hiciste aptos y renovados para ti, Dios amado. Y tú fuiste el que ha hecho todo, Rey amado. Nuestras fuerzas nunca han sido, bendito Rey. Siempre has sido tú, bendito Salvador. Tu misericordia, tu amor en medio de cada uno de nosotros, Rey. Gracias, papá, porque si no es por ti, mi vida, la vida de nosotros, de tu iglesia, de tus hijos, Rey, no tendría sentido, Rey amado. Pero tú viniste, moriste por cada uno de nosotros, nos diste redención, nos cambiaste, Rey, y nos hiciste aptos para ti, mi Cristo amado. Gracias, papá, porque yo sé que nuestras palabras no alcanzarían para agradecerte por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros, por tanto amor, bendito Rey, porque a pesar de tantas dificultades y de tantos problemas, tú has estado ahí, bendito Rey. Gracias, papá. Gracias porque es por ti que hoy estamos delante de tu presencia, Rey, para darte gloria.